decía así. Y así nos vamos a mi tierra linda, Huánuco. ¡Vamos! Y para Producciones Creagen, apoyando a los nuevos valores. Así, así. Y seguimos. ¿Y dónde están las palmas? ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos! Una vez más, Producciones Creagen entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Ruth Guadalupe. ¿Cómo está Ruth? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Genaro. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no?, que nos está brindando a cada uno de nosotros, a los nuevos valores. Y bueno, saludos para Producciones Creagen, ¿no? Ruth, a todo esto, ¿qué tiempo estás cantando, Ruth? Bueno, yo estaba cantando desde los 12 años, pero por motivos familiares lo he dejado un tiempo y ahora nuevamente estoy retomando, que es 2 años que estoy cantando otra vez. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Qué bueno, Ruth. Ruth, dime, ¿tienes alguna producción de por medio? No, todavía estoy en eso. Voy a sacar recién mi primera producción. De este año no pasa. Ruth, a todo esto, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música? Bueno, yo me he ido por parte sierra, ¿no?, que está por mi tierra, por Huánuco. He ido a Panao, a Pachitea, he ido a Yata. También fui a Tingo María, a Tocache. He viajado a Juliaca, fui por parte sierra, ¿no?, por La Punta, por esos sitios. Ruth, queremos pues número para contrato para que te llamen, pues, ¿eh? Sí, claro que sí. El número para contratos es 9973-29833. 9973-29833, solo para contratos. Pero por ahí no hay algo por maltrato, algún número. No, no. Para contratos, nada más. Qué bueno. Ruth, ¿querías cantarnos? Bueno, el tema qué bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo: no vayas a llorar por ningún querer. Qué bien me dijo mi madre cuando me trajo a este mundo: no vayas a llorar por ningún querer. Como la planta sin riego, como la flor sin aroma, no vayas a llorar por ningún querer. Qué bueno, Ruth. Dime, a todo esto, Ruth, parte del Perú has viajado con tu música. Bueno, fui a La Punta, a Panao, fui a Tingo María, a Tocache, a Ucayaco, y a Huánuco, a Margos, por esos sitios, ¿no? Ruth, ¿qué le puedes decir a tus amigos del Facebook que te van a ver? Bueno, agradecer, bueno, nosotros nos debemos al público, ¿no?, que nos sigan y que vengan aquí al Parque Universitario. Aquí estamos todos los fines de semana y a escucharnos, ¿no? Ruth, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Bueno, no, soy la única, aparte de mí no hay nadie, ¿no? Yo soy la única que está cantando. Dime, Ruth, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años? De acá 5 o 6 años, una artista profesional, presentarme a escenarios grandes, ser muy conocida, irme a diferentes sitios, países. Eso es lo que más quiero. Ruth, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Claro que sí, bueno, es las chicas, a los chicos que están empezando a cantar, que sigan adelante, ¿no? Porque los sueños se consiguen, sigan cantando, con esfuerzo, todo se puede en esta vida, ¿no? Qué bueno, Ruth. Bueno, Ruth, es un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte otra entrevista, pues no muy lejana, pues despedida para Creagen, Ruth. Claro que sí, no, más bien agradezco a usted, señor Genaro, y a Producciones Creagen, que nos dan esta oportunidad de entrevistar a los nuevos valores. Y bueno, ya estaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno, Ruth. Un abrazo, perro, ¿eh?